Bienvenidos al curso de ecografía dirigida al paciente crítico. Mi nombre es José Antonio Aguilera, soy médico del servicio de terapia intensiva del Hospital Durán. Soy el director del curso junto con el doctor Eduardo Rubio del servicio de cardiología. Mi propuesta de aprendizaje de la ecografía está dirigida a los residentes del servicio, pero está abierta a todos los médicos que tengan interés por el método. Recuerden que este método es netamente práctico, por lo cual procuraremos organizar un encuentro mensual para realizar prácticos. Mucha suerte. En esta diapo les sugiero elementos teóricos y sitios de internet para complementar esta clase. El primero es el manual de ecografía clínica, que es un manual avalado por la Sociedad Española de Medicina Interna, sumamente útil, sumamente práctico, cubre todas las expectativas y contenidos del curso. Con solo poner en Google la frase manual de ecografía clínica, van a ver la dirección, les aparece el manual y lo pueden bajar en PDF. Si no pudieran llegar a conseguirlo, yo lo tengo y se los envío vía mail o vía WhatsApp. Les pongo este sitio de internet también, Sonosite, que es un sitio que está organizado por Fujifilm, donde está el doctor Philip Pereira, que es autor del protocolo RAS de ecografía. Es un sitio muy interesante, con mucho contenido teórico y visual para poder aprender y reforzar los conocimientos del curso. Y finalmente les menciono este blog, que es de un enfermero español, que también es muy rico en imágenes y contenidos teóricos y sumamente práctico. Se denomina ecografiafacil.com. Espero que con estos elementos puedan ampliar toda la data que les damos acá en las clases, y finalmente lo complementaremos con, esperamos mínimo, un encuentro mensual, y yo les voy a exigir por mi parte que vayan a algún sitio a efectuar prácticas. De lo contrario, no tiene sentido hacer el curso, porque este método es netamente práctico. Acá tienen una fotografía de lo que es el manual de ecografía clínica, escrito por el doctor García de Casasola y Juan Torres Macho. Espero que puedan disponer de él. Bájenlo en PDF con Google y van a ver que realmente el libro es muy útil, sobre todo para aquellos que están comenzando y desean ver el método desde cero. ¿Qué es la ecografía? La ecografía es una técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza el ultrasonido. A través de un instrumento clave del equipo, el transductor o sonda, se emiten ondas de ultrasonido que se reflejan en los órganos insonados, y posteriormente se crean imágenes bidimensionales o tridimensionales del objeto insonado, que finalmente se descodifican en una pantalla. ¿Qué es el ultrasonido? El ultrasonido es una vibración mecánica de una frecuencia superior a la que puede percibir el oído humano. La ultrasonografía utiliza frecuencias que superan los 20.000 MHz o, lo que es lo mismo, 20 kHz. Un ecógrafo está formado por un transductor o sonda, una unidad de procesamiento y un monitor. Los transductores contienen los cristales que, al ser sometidos a electricidad, generan haces de ultrasonidos. Los transductores también son capaces de captar los ultrasonidos reflejados por los tejidos y remitir los mismos a una unidad de procesamiento que genera una imagen y que se visualiza en un monitor. La utilización de los ultrasonidos en medicina se basa en el descubrimiento del efecto piezoeléctrico por los hermanos Curie a mediados del siglo XIX.
Mediante este fenómeno, al someter a un cristal a una corriente eléctrica, la diferencia de potencial obtenida hace vibrar el interior del cristal y se genera un haz de ultrasonido. En cuanto a las ventajas de la ecografía, podemos mencionar, entre otras, su capacidad multiplanar. Se pueden obtener varios planos, se efectúa en tiempo real, la rapidez con la que se puede realizar el estudio, la ausencia de radiaciones ionizantes, como se ocurre con otros estudios tales como la tomografía computada o la radiografía, los bajos costos que implican su utilización, que se efectúa al pie de la cama del paciente sin necesidad de traslado, una condición absolutamente valorable en el paciente crítico que muchas veces está imposibilitado de trasladarse o porque está con requerimiento de drogas inotrópicas o con distrés respiratorio, con necesidad de altas PIP, todas situaciones que invalidan el traslado. Y por último, la posibilidad de repetirla cuantas veces sea necesaria, ya que no posee mayores efectos adversos. En cuanto a las desventajas, mencionamos que es operador dependiente, o sea que quien realiza la ecografía debe estar suficientemente entrenado en la técnica. Esto es muy evidente sobre todo en la modalidad Doppler. Entre otras desventajas también, el gas intestinal y la obesidad, que son limitantes muy importantes. La no colaboración del paciente en UTI es otra de las desventajas. En cuanto a los modos en ecografía, esa es una de las particularidades del método que complejiza su estudio, ya que la ecografía dispone no solo de un modo para efectuar la insonación de los órganos, sino que en realidad son varios métodos independientes, pero que pueden complementarse entre sí. Por ejemplo, el más común es el modo B, también llamado modo bright en inglés o brillo. También se lo menciona como modo bidimensional. Después tenemos el modo M o motion, movimiento en el tiempo, que fue uno de los modos primitivos de la ecografía. Es un modo que se utiliza sobre todo para medir estructuras con velocidad, como las válvulas cardíacas o el miocardio, y modo que aún ahora se utiliza en cardiología como para tener mediciones precisas de las estructuras cardíacas. Después también tenemos el modo Doppler, que a su vez se subdivide en varios tipos, entre otros el Doppler color, el Doppler pulsado y el Doppler angiopower, que es uno de los que poseemos en el servicio. El modo Doppler es un modo que se realiza insonando estructuras en movimiento, como sería el caso de los glóbulos rojos de la sangre, lo cual permite hacer mediciones especiales, como por ejemplo el flujo sanguíneo de los vasos. En esta imagen vemos al modo más común, que es el modo B, 2D o modo bidimensional. Es el modo que se usa habitualmente, como en esta imagen que se ve la vesícula con un cálculo que deja sombra posterior. Este modo consiste en la generación de una imagen bidimensional a partir de las señales recibidas por la sonda. En esta otra imagen tenemos otro ejemplo de imagen bidimensional. En este caso es la vista a 4 cámaras en el ápex cardíaco para visualizar y comparar las 4 cámaras cardíacas. Acá ya ingresamos al otro modo ecográfico, que es el modo M, también llamado modo de movimiento.
Este modo consiste en la representación a lo largo del tiempo de la señal emitida y recibida por uno solo de los cristales de la sonda. Generalmente se usa para mediciones cardíacas, como en este caso, que en la vista paraesternal se miden las estructuras cardíacas con la ayuda de la imagen bidimensional que tenemos acá, con todas las estructuras cardíacas. Finalmente se aplica el modo M y se toman mediciones más precisas de todas las estructuras cardíacas: el ventrículo derecho, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, la pared posterior del mismo. En este caso también tenemos el ejemplo de dos modos colaborativos en ecografía. A la derecha de la imagen se observan los vasos femorales en un corte axial. La imagen contigua, los mismos vasos que veíamos en esta imagen, se les aplica una modalidad de Doppler, que es el Doppler color, a través de esta estructura que se denomina cajón. Lo que estamos viendo y permite esta modalidad de Doppler es observar el flujo sanguíneo. En este caso estamos viendo un ejemplo colaborativo de dos métodos, que son el bidimensional, y sobre este método bidimensional se aplica el modo Doppler color. Podríamos decir que es un modo dúplex. En esta otra diapositiva estamos observando también la imagen de un vaso sanguíneo, en este caso un vaso arterial, insonado en modo bidimensional inicialmente. Posteriormente, sobre la imagen bidimensional se coloca el cajón color del Doppler, con lo cual estamos viendo sobre la imagen bidimensional del vaso que vemos una estructura anecogénica con paredes ecogénicas. Al aplicar el cajón, que es esta estructura, se aprecia con el Doppler color el flujo sanguíneo. Finalmente, sobre estas dos modalidades que están superpuestas, inicialmente el modo bidimensional, posteriormente el modo Doppler color, aplicamos otra modalidad del Doppler, que es el Doppler pulsado, a través de esta imagen que vemos acá, esta línea, junto con esta imagen, que son dos líneas chiquititas paralelas que están perpendiculares a esta línea. Eso se denomina volumen de muestra, está colocado en la mitad del flujo sanguíneo y en condiciones especiales, con una angulación especial. A través de esta otra modalidad, además del bidimensional, el Doppler color, finalmente esta segunda modalidad de Doppler, que se denomina Doppler pulsado. Lo que nos está permitiendo es observar la velocidad de ese flujo que se inscribe en esta estructura en la parte inferior. Acá estamos viendo prácticamente tres modalidades de la ecografía superpuestas en forma colaborativa, podríamos decir en un modo triplex. En esta fotografía estamos viendo el tablero del aparato de ecografía que utilizamos en nuestro servicio, una vista general. No podemos apreciar la pantalla, que estaría en la parte superior. En este caso, en la parte de arriba estamos viendo el tablero que contiene las letras y los números. Les voy a marcar algunas cosas en particular, dividiendo el tablero en dos partes a partir de esta estructura que se denomina, esta bola que hay en el centro del aparato se denomina ball track.
en la parte superior, este botón se denomina Depth, que es el que da permite regular la profundidad de la imagen en centímetros. En inglés se denomina Depth. En la derecha de nuestra imagen, que sería la izquierda del aparato, vamos a ver este botón que es muy importante y es la ganancia, que ahora vamos a explicar en qué consiste, cuál es la función. Se denomina a este botón en particular ganancia general. Estos botoncitos que están acá en la parte superior de la imagen y a la izquierda del aparato son también ganancias, pero se denominan ganancias sectoriales, que no es más que el mismo uso que se le da a este botón, con la diferencia que este es general y estos botoncitos que están acá arriba lo que hacen es regular la ganancia desde la parte superior de la imagen a la parte inferior, pasando por el medio. Acá también al costado de este botón tenemos los modos, que en este caso acá abajo está el modo bidimensional, en el medio el motion o modo M, que son los que habitualmente utilizamos en las ecografías que hacemos de rutina. Este es el zoom, que es un botón particular que permite enfocar una imagen en especial. Otro botón importante es este, que es el freeze, que no solo frisa la imagen, o sea, congela la imagen. Nosotros hacemos selección de la imagen. Una vez que obtuvimos la mejor imagen, la frizamos y a través del Val Track accionamos una función que se denomina cine, con lo cual podemos mover muy lentamente las imágenes, la imagen que frizamos, y aún continuar eligiendo la mejor para que quede definitivamente frizada, y ya esa imagen la podemos usar o para guardarla o para medirla. En la parte de la derecha del aparato, que sería nuestra izquierda, tenemos también los modos, pero de Doppler esta vez. En este caso, en la parte inferior, el Doppler color. Con este botoncito lo que hacemos es poner el cajón, donde después aparecerá el color que se va a ver en el vaso insonado, el Doppler pulsado, y en este caso el Power Angio, que también es otra modalidad de Doppler que se utiliza para los vasos que tienen un flujo con una velocidad muy lenta. Eso es a rasgos generales lo que constituye el tablero del equipo. Acá a los costados van a ver una parte muy importante del equipo también, que son los transductores. En este caso vemos un transductor sectorial, que ahora vamos a describir en qué consiste, y el transductor lineal. Bueno, hablando un poco de los comandos básicos, tenemos la ganancia general, la ganancia parcial, el foco, la profundidad, la frecuencia y finalmente la pausa o freeze. Esto es una descripción de los comandos más importantes. Yo les voy a mencionar nada más que dos básicos. Posteriormente ustedes deberán ampliar este tema en el material que yo les mencioné al principio. Vamos a hablar de dos en particular que son a mi criterio muy importantes. En primer lugar, la ganancia. La ganancia permite amplificar la amplitud de los ecos que regresan al aparato y que sufren atenuación. Se refleja en la imagen como la intensidad del brillo. Puede ser general o parcial, como ya les mencioné. Otro punto importante para explicar es la frecuencia. La frecuencia, podemos decir que a bajas frecuencias vamos a tener mayor penetración de los tejidos,
por lo cual vamos a utilizarla para realizar estudios profundos. En cambio, altas frecuencias nos van a permitir una menor penetración, por lo que vamos a utilizar las altas frecuencias para estudios superficiales. O lo que es lo mismo, dicho de otra manera, si aumentamos la frecuencia tendremos mayor resolución pero menor poder de penetración, y si disminuimos la frecuencia tendremos mayor poder de penetración pero menor poder de resolución. ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo, con un paciente obeso mórbido? Paciente que nos presenta una de las limitaciones importantes del método. Bueno, aplicando lo que acabamos de mencionar, si vamos a hacer una ecografía en un paciente obeso mórbido, una ecografía, por ejemplo, abdominal, deberíamos trabajar con frecuencias bajas. Freeze. El freeze es el congelador de la imagen, permite congelar la imagen para verla detenida en la pantalla y ver si es correcta para almacenar o para medir. La otra función del freeze que menciono es hacer descansar los cristales del equipo, ya que al presionarlo los cristales del transductor dejan de emitir, por lo cual muchas veces entre estudio y estudio nos conviene utilizar el freeze para hacer un manejo más económico del aparato. Al apretar el botón freeze, los cristales dejan de emitir y quedan en un modo de descanso. Transductores. Los transductores, también llamados sondas, constituyen una pieza clave del equipo. Poseen diferentes formas, rango de frecuencias y diferente utilidad. Según la disposición de los cristales, los transductores podemos clasificarlos de la siguiente manera: sectoriales, como el que vemos acá, que tienen un formato de imagen triangular, se usan habitualmente en exploraciones cardíacas, aunque también se pueden utilizar en exploraciones abdominales. Su frecuencia de trabajo oscila entre 3,5 a 5 MHz. Tenemos los transductores convexos, como el que ustedes ven acá, con forma convexa. Tienen una imagen en forma de trapecio. Se usan sobre todo para ver estructuras profundas. Su frecuencia de trabajo es entre 2 y 5 MHz. Este transductor habitualmente se usa en las exploraciones abdominales. El transductor lineal, como este que tenemos acá, que tienen un formato de imagen rectangular, se usan para estructuras superficiales como músculos, tendones, mama, tiroides, la pleura, vasos superficiales. Su frecuencia de trabajo habitualmente oscila entre 7,5 a 13 MHz. Finalmente, los transductores intracavitarios, que son los que se utilizan en ginecología sobre todo, como en el dibujo que vemos acá, es un transductor endovaginal, aunque también se puede utilizar como endorrectal para ver la próstata. Habitualmente no son transductores que tengamos en el servicio, no los usamos en terapia intensiva. Bueno, esta diapo en particular la utilizo para señalarles un área muy sensible de transductor. Debajo de esta membrana que ven acá y que les señalo, se encuentran los cristales del transductor. Es una pieza clave del equipo, ya que si se daña, cuando se golpea, por ejemplo, esta superficie, aparecen sombras en la imagen que impiden ver con claridad el estudio. Te van a aparecer imágenes
que tapan la imagen real que queremos ver. Así se comienza a dañar el equipo, por lo cual tenemos que tener sumo cuidado en evitar los golpes sobre esta superficie, porque lo más caro del equipo es esta parte, esta herramienta que es el transductor. Es lo más caro del equipo y es lo más movible. Además, esta membrana se limpia, en realidad todo el equipo se limpia con líquidos especiales que cada fabricante dispone para el equipo en particular. No siempre dispones de la posibilidad de obtener ese líquido, pero sí hay que evitar limpiar con cualquier cosa esta superficie, como por ejemplo alcohol, porque si se limpia con alcohol al 100%, esto se comienza a levantar y reseca la membrana, con lo cual finalmente se daña el transductor. Nosotros en el hospital tenemos la suerte de que la farmacia nos provee de un líquido especial que es recomendado por el fabricante del equipo. Vamos a desarrollar ahora los principios básicos del método, comenzando con los cortes ecográficos, continuando con las imágenes elementales y finalmente los artefactos. En esta diapo en particular se muestran todas las posiciones posibles para colocar el transductor a fin de observar la aorta en su trayecto intraabdominal. Se mencionan tres cortes: el corte sagital, o también llamado longitudinal, el corte transversal, también llamado axial, y el corte coronal. Podemos mencionar que el método de la ecografía se denomina omniplanar, ya que el transductor finalmente podría ponerlo como yo quisiera con respecto al objeto insonado. Sin embargo, por convención se utilizan estos tres cortes más otro que es el oblicuo en forma universal o más aceptados. Entonces tenemos sagital o longitudinal, transversal o axial, coronal y también oblicuo. Nuevamente repetimos entonces las posiciones posibles del transductor. Tenemos, siempre hablando del eje del cuerpo, esta posición del transductor que es transversal o axial, longitudinal o sagital y coronal. En esta otra imagen vemos, con respecto al eje del cuerpo, la posición del transductor en forma axial, lo que llamábamos también transversal, y una de las también formas aceptadas convencionalmente, que es la forma oblicua. Una particularidad también de la posición del transductor: por convención se acepta que la marquita o la lucecita que posee el transductor en uno de los extremos, que sirve como referencia, se disponga siempre en lo posible hacia la derecha del paciente y hacia cefálico. Ustedes van a ver siempre que el transductor posee una muesca marcada o una lucecita. Esa lucecita entonces siempre hacia la derecha del paciente o hacia cefálico. En esta imagen estamos viendo un corte en plano sagital del riñón. En este caso el riñón izquierdo. Se observa también el vaso y el espacio espleno-renal. Este espacio es un espacio muy importante que habitualmente se busca cuando tenés un paciente que ha sufrido un traumatismo cerrado de abdomen, porque este sitio anatómico, que les vuelvo a repetir, se llama
espacio espleno renal. Es un sitio de declive donde habitualmente aparece líquido. En este caso, tratándose de un paciente con un traumatismo cerrado de abdomen, lo que buscaríamos es sangre. Eso se realiza en un protocolo que vamos a ver más adelante, que se denomina FAS, que se utiliza en este tipo de pacientes. Entonces estamos viendo una imagen sagital del riñón izquierdo juntamente con el vaso, el espacio espleno renal. Esto sería dirigido hacia cefálico o craneal, y este que sería el polo inferior hacia caudal, polo superior hacia craneal o cefálico, polo inferior hacia caudal. Esto sería anterior y esto sería posterior. Tenemos el vaso, el riñón y finalmente el espacio espleno renal. En esta otra fotografía lo que vemos es el mismo lugar que habíamos visto antes, pero sin mover el traductor del lugar. Lo que hacemos es rotarlo sobre sí mismo y lo insonamos en forma transversal, con lo cual nos va a brindar esta imagen. Habitualmente, al hacer este movimiento, recorremos desde el polo superior del riñón hacia el polo inferior, buscando alguna imagen focal que se salga de lo que es lo normal. En este caso, el traductor se detuvo en la mitad del órgano, a nivel del ilio, por la imagen anecogénica con paredes hiperecogénicas que vemos aquí, y nos está mostrando una imagen transversal del mismo órgano anteriormente insonado. Si a esta imagen le aplicáramos el cajón Doppler en este lugar, veríamos el flujo del vaso que penetra dentro del riñón y que forma parte del ilio. En esta otra imagen lo que se ha hecho es desplazar el traductor desde el lado izquierdo del paciente hacia el lado derecho, aproximadamente en la posición de la línea axilar anterior, por debajo de las costillas, un corte longitudinal donde se observa el lóbulo hepático derecho, y el riñón derecho. Sería el órgano contralateral al que estábamos viendo antes. Este sitio que tenemos acá entre el lóbulo hepático derecho y el riñón derecho, este sitio que señalo aquí, es lo que se denomina espacio de Morrison o sitio hepatorrenal. Acá es donde también se busca líquido en el protocolo FAS, una zona de declive donde también se suele localizar líquido en los traumatismos cerrados de abdomen. En esta otra imagen lo que estamos viendo es un corte transversal o axial en la zona del epigastrio, no exactamente en el medio como se señala acá, sino ligeramente hacia la derecha y en forma oblicua, podríamos decir, colocando el transductor así como estoy señalando con el puntero láser. Lo que estamos viendo es el hígado, y sería la parte superior del hígado, lo que llamamos el domo hepático, donde confluyen las tres venas suprahepáticas en lo que sería la vena cava inferior. Esta imagen es muy importante y muy buscada porque en este lugar, quizás más dirigido hacia el medio, ahí sí, colocando el traductor más transversalmente en el epigastrio, podríamos llegar a localizar la desembocadura de la vena cava
en la aurícula derecha, y habitualmente en este lugar es donde se mide el diámetro de la vena cava, una medida que se utiliza mucho para extrapolar a lo que es el volumen intravascular en el paciente crítico. Algunos autores denominan a esta imagen signo del conejo. En esta imagen, finalmente, lo que vemos es un corte longitudinal a nivel del abdomen, una estructura anecogénica que parecería ser la aorta. Esta imagen aparentemente está obtenida con un transductor convex. Fíjense la imagen. Ahora vamos a hablar un poco de la nomenclatura del método. Para describir la imagen que estamos insonando, vamos a utilizar una serie de características de la misma, entre otras, la forma, el tamaño, el contorno, la estructura y finalmente la ecogenicidad. Hablando especialmente de la ecogenicidad, podemos decir que la ecogenicidad es el grado de formación de ecos que tienen los tejidos al ser atravesados por el haz de ultrasonido. También podríamos decir que es el grado de brillo de la imagen. Una imagen hiperecogénica sería entonces una estructura insonada que posee mayor ecogenicidad que los tejidos que la circundan. Posee la capacidad de generar mayor cantidad de ecos que los tejidos que los circundan. Una imagen hipoecogénica entonces sería aquella imagen que genera menor cantidad de ecos que los tejidos que la circundan, como en este caso. Esto es una imagen hipoecogénica, ya que genera menor cantidad de ecos que los tejidos que la circundan. Finalmente, una imagen anecogénica es una imagen negra que no devuelve ecos, lo cual significa que no se produce reflexión del ultrasonido, hay transmisión completa de los ecos. El patrón que se toma como referencia para comparar otros órganos es la ecogenicidad hepática. Se dice que el hígado normal es homogéneo, es isoecogénico o ligeramente hiperecogénico con respecto al riñón y ligeramente hipoecogénico en comparación con el vaso. Para repasar, entonces, decimos que una imagen es hipoecogénica o hipoecoica también si tiene menor ecogenicidad que los tejidos circundantes, como es este caso. Imagen hipoecogénica, menor ecogenicidad que los tejidos circundantes. Isoecogénica, en cambio, sería una imagen que posee la misma ecogenicidad que los tejidos circundantes, como es este caso donde se observa una masa intraparenquimatosa en el hígado. Y una imagen hiperecogénica sería, en cambio, cuando la imagen insonada posee mayor ecogenicidad que los tejidos circundantes, como es este caso. Mayor brillo, mayor ecogenicidad que los tejidos circundantes. En cuanto a las estructuras, hablamos de homogéneo cuando la imagen está formada por elementos con características comunes.
imagen homogénea. Heterogéneo, en cambio, es cuando la imagen está formada por elementos de distinta clase o naturaleza, como sería esta imagen heterogénea que corresponde a una cirrosis hepática. Hablando de otro elemento importante de los principios básicos del método, hablamos de los artefactos. Los artefactos son imágenes prestadas, no esperadas en la ecografía normal, que no corresponden a estructuras reales. Pueden confundir. Por ejemplo, refuerzo acústico posterior. El refuerzo acústico posterior se produce cuando el ultrasonido atraviesa un medio sin interfaces en su interior, como en este caso, y pasa luego a un medio sólido ecogénico. Se forma esta imagen hiperecogénica. Es casi característico de imágenes quísticas en el seno de estructuras sólidas. Podríamos decir también que el contenido de esa estructura puede corresponder a material líquido. En este caso observamos una imagen de forma ovoidea, anecogénica, con refuerzo posterior. Sombra acústica posterior. En este caso se produce cuando el ultrasonido choca con una interfase muy ecogénica y no puede atravesarla, no detectándose ninguna imagen detrás de esta interfase tan ecogénica. Esto es muy característico de la litiasis biliar o renal. En este caso también observamos una imagen ovoide anecogénica con imágenes en su interior heterogéneas y con una clara sombra acústica posterior. Podría corresponder a microlitiasis de tipo vesicular. Reverberaciones. Las reverberaciones se producen cuando el haz de ultrasonido incide sobre una interfase que separa dos medios de diferente impedancia acústica. Las típicas reverberaciones son las que se producen en las interfaces que separan un sólido y un gas, como en el tubo digestivo y los pulmones. Acá tenemos un ejemplo, las líneas A, que en realidad son estas, que se forman a partir de esta línea hiperecogénica que corresponde a la pleura. La pleura habitualmente se va a ver con un movimiento que se denomina sliding o caminito de las hormigas. Eso lo vamos a ver después cuando hagamos las prácticas con el aparato. Es una imagen fácilmente distinguible. Por debajo de esta imagen hiperecogénica se forman estas otras imágenes ecogénicas que constituyen reverberaciones, son un artefacto y en este caso en particular expresan normalidad en el pulmón. La cola de cometa. La cola de cometa ocurre cuando el haz de ultrasonido choca contra una interfase estrecha y muy ecogénica, apareciendo detrás de esta interfase una serie de ecos lineales. Tal es el caso también de la pleura. Ocurre cuando el haz de ultrasonido choca sobre la línea pleural que, al contener líquido, genera estas estructuras lineales, hiperecogénicas y que se extienden hasta el fondo de la pantalla, que van de hasta 3 que pueden expresar también normalidad conjuntamente con las líneas A, hasta hacerse mucho más numerosas, más de 7, borrando las líneas que hemos visto A y constituyendo, si es visto en más de 6 sectores del pulmón, una entidad patológica que se denomina síndrome intersticial.
ejemplo de artefacto que se utiliza para confirmar un diagnóstico. Por último, la imagen en espejo, que es la falsa presencia de una imagen por detrás de una superficie especial que actúa como un espejo cóncavo. Se produce cuando el haz de ultrasonido incide sobre una línea curvilínea con cierta angulación y no totalmente perpendicular. Algunos ultrasonidos varían su trayectoria al volver al transductor, rebotando contra otras estructuras y creando una imagen especular de la estructura que estamos examinando. Como sería el caso de la imagen donde estamos insonando este quiste ovárico que está, por las características de su superficie, generando esta imagen en espejo. Con esta última imagen terminamos la primera clase de nuestro curso. Esperemos que les haya sido útil y les sugiero complementarlo con la información teórica que ya les mencioné. Lo más importante del método es la práctica, así que optimizaremos ese tema, trataremos de generar los espacios para que nos podamos encontrar y tener prácticas y podamos seguir aprendiendo juntos con este método tan útil y maravilloso que es la ecografía. Bueno, hasta nuestra próxima clase. Gracias por escucharme.